al capítulo séptimo, silencio administrativo, pero básicamente en el 86. Dice, mire, cuando vimos administrativo, lo que era el procedimiento administrativo como tal, acuerden que la administración dicta un acto administrativo, me lo notifica y en la notificación me tiene que decir qué recursos debo interponer y en qué tiempo y ante quién. Entonces yo lo interpongo, a mí me la notifican y yo lo interpongo. La administración tiene un tiempo para contestar los recursos. Entonces leamos, encontrar en el 86, por favor. Chicos. Me hermano. 86 encontraron. Salvo lo dispuesto en el artículo 52 de este Código, transcurrido un plazo de 2 meses contados a partir de la interposición de los recursos de reposición o apelación, sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es negativa. El plazo mencionado se suspenderá mientras dure la práctica de pruebas. La ocurrencia del silencio negativo previsto en este artículo no exime a la autoridad de responsabilidad ni le impide resolver siempre que no se hubiere notificado auto administrativo de la demanda cuando el interesado haya acudido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Chicos, los voy a poner para que se despierten a hacer un ejercicio aquí chiquito. Explíqueme alguno. Dice, mire, salvo lo dispuesto en el artículo 52, transcurrido el plazo de 2 meses, contado a partir de la interposición de los recursos, sin que se haya notificado, se entenderá que la decisión es negativa. Eso es lo que dice el artículo 86. Lean el artículo 52 respecto a los recursos. Léanlo y les doy un minuto. Lean el artículo 52, porque dice salvo lo dispuesto. O sea, ¿por qué dice salvo lo dispuesto? ¿Qué ocurre con ese artículo 52? ¿Encontraron? ¿Nada? ¿Encontraron o no? Pregunto o alguno encontró. Chicos. ¿Nadie? Y Esteban, ¿está por ahí? Esteban no está, me durmió, lo saco. Y Daniel. Chicos, ¿ninguno está o qué? Ay, mejor dicho, voy a apagar esto. Y Profe, artículo 52 es la caducidad de la facultad sancionatoria. sí. Pero sí, está bien, pero ahí hay una partecita en el artículo 52 que habla, o sea, lo que les estoy mostrando es que en el artículo 86 dice, habla del silencio administrativo en recursos, es decir, que da 2 meses contados a partir de la interposición de los recursos para que la entidad conteste. Si no contesta,
simplemente uno pasa los 2 meses y le dice, señor juez, mire, yo interpuse este recurso y mire, aquí está la interposición y la fecha y ahí se la doy y no me han contestado. Y se entiende que la decisión es negativa. Es diferente eso que estoy diciendo a lo que dice el artículo 52 en el caso de los recursos frente a las sanciones que se impone la administración. Ahí busquen el pedacito. Está, para que sepan y lean, está al final del primer párrafo del artículo 52. ¿Entraron? Bueno, Si los recursos no se deciden en el término fijado de esta disposición, se entenderán fallados en favor del recurrente. ¿y qué diferencia hay con el otro? Que en el 1, mire lo que hay. Esto lo vimos, quienes vieron conmigo procesal, está eso. Mire, frente a los recursos normalitos, se da el silencio administrativo negativo, o sea, se entienden negados si pasan 2 meses y no me contestaron, excepto en el caso de que se trate de recursos frente a una imposición de una sanción, si pasa un tiempo, dice, si los recursos no se deciden en el término fijado en esta disposición, dice, tal vez dispuesto en la facultad que tienen, eso tienen, espere, les digo, tienen un término muy cortico. Los recursos en un año. Si en ese año no se han resuelto, se entiende que se resuelven a favor de la persona que presente el recurso. O sea, ese es un caso de silencio administrativo positivo. Esa es la excepción que hay. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero para efectos de la demanda, para efectos de cumplir el requisito de procedibilidad, ¿qué es lo que yo tengo que decir, que mostrarle al juez? Mire, señor juez, aquí hay un acto administrativo. Yo interpuse dentro del término que me permitió la ley, yo interpuse el recurso. Y pasaron 2 meses y la entidad nunca me dijo nada y ahí está la prueba. ¿Y cómo se prueba? Con la copia del memorial que, en la cual hay nota de presentación o hay registro de presentación con la fecha de presentación. Simplemente yo presento el memorial y le digo, mire, lo presenté, suponga, el 1 de enero del 2021. En marzo yo ya puedo entrar a demandar y eso es lo que yo debo probar. Si no se agotan los recursos, ¿qué ocurre? Que inadmiten la demanda, no es que la rechacen, la inadmiten por no haber usado los requisitos, o sea, y acudir a la pretensión directamente, o sea, acudir a una demanda. ¿Por qué? Mire, porque lo que está diciendo el código, lo que dice la ley, es, a ver, si usted le dan la posibilidad de entrar a decirle a la autoridad, revise la actuación y yo simplemente obvio el nuevo examen que puede hacer la autoridad, pues me están diciendo, a ver, espere que esa se pronuncie y ya cuando la administración le diga que no y ya no hay manera de nada, simplemente ya vaya a acudir a la administración de justicia. De resto no. O sea, por eso es un requisito frente a los actos administrativos de carácter particular. O sea, siempre hay que agotar y hay que esperar que decidan el acto administrativo. Si no me deciden, yo simplemente le digo, mire, pasaron 2 meses y se da y no me ha contestado, entonces ya entro a demandar. Tercer requisito. Dice, mire, cuando vaya a demandar, acuérdense del medio de control que también vimos ya y que está en la ley 393 del 97, todo el procedimiento. Vamos a ver el procedimiento como tal, pero ya vimos lo que era el medio de control de cumplimiento de norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo. Y yo les mostraba cómo todo este medio de control que es de carácter constitucional, lo reguló o reglamentó la ley 393 del 97. En esa ley y aquí en este artículo dice, mire, cuando se vaya a demandar hacer una demanda de que exigiendo el cumplimiento de una norma
o un acto administrativo, hay que constituir, dice, hay que constituir en renuencia a la entidad demandada. ¿Qué es eso? ¿Qué es constituir en renuencia? Es decirle, mire, señor funcionario, esta ley o este acto administrativo le impone a usted una obligación, acuérdense que es a esa obligación, y usted no ha cumplido la obligación, entonces lo llamo para que la cumpla. O sea, lo que le estoy diciendo, lo que lo estoy haciendo un llamado, es para que la cumpla. Si luego de 10 días a que yo haga la solicitud, ni me contesta o dice yo no la cumplo porque ratifica su incumplimiento, omite contestarme, con ese documento yo voy, ya demando, ya presento la demanda y le anexo, es un anexo de la demanda, el documento en el cual yo llevé o le hice el requerimiento al funcionario para que me cumpliera la norma. Mire, frente a la renuencia, hay una sentencia, hay un auto. Es un auto dice, es un auto de junio 4 del 2012. Y luego hay otra sentencia que es de julio 17 del 2015 del Consejo de Estado, en los que ventiló un proceso de estos de medios de control de cumplimiento de acto administrativo. Pero ¿qué es lo importante que hizo en el auto y que hizo en la sentencia? Si quieren, es el auto 4 de junio del 2012. Entonces, mire, dice, ¿qué hizo? O sea, ¿qué es lo importante que se destaca de ahí? ¿Qué diferenció o señaló las diferencias frente al derecho de petición y a la solicitud de constitución de renuencia? Dice que no es lo mismo, un derecho de petición. Dice que la solicitud que es diferente, la solicitud que se tenga que hacer para iniciar el medio de control de cumplimiento no es directamente un derecho de petición. ¿Y cuál es la diferencia? Dice que el derecho de petición tiene como finalidad que se satisfaga un interés particular. Por ejemplo, que me den un derecho, que me reconozcan un derecho. O sea, yo pido un derecho como tal. O sea, yo exijo, acuérdense que el derecho de petición tiene muchas vías a través de la cual se puede usar. Entonces, yo puedo reclamar un derecho, yo puedo interponer recursos. Entonces, ahí no se trata, o sea, en el derecho de petición tiene como finalidad es que se satisfaga un interés particular. Dice, eso no es lo mismo que se busca con la constitución de renuencia, porque lo que hace esa solicitud de renuencia es lo que se busca es ratificar que no se está aplicando una ley o un acto administrativo y que si no se inicia y si no se aplica ese acto administrativo se entraría a demandar, con una salvedad que hay que tener en cuenta, y creo que ya les dije cuando estábamos estudiando este medio de control, y es que la autoridad tiene que tener dentro del acto administrativo, la ley, la obligación de cumplirlo. O sea, hay un cumplimiento específico para la autoridad que está contenido en el acto administrativo. Y yo simplemente le digo, a ver, cúmplalo. Y con eso ratifico que no lo está cumpliendo. Esa es la diferencia que trae el Consejo de Estado. La otra, dice cuarta, cuando se pretenda la protección de derechos e intereses colectivos, acuerden que esta es de carácter constitucional, deberá efectuarse la reclamación prevista en el 144. Si ustedes se acuerdan en el 144 que ya estudiamos, chicos, busquen el 144 para que no me quede yo solita aquí. 144 están hablando de... tenemos el 144 que es el de protección de derechos e intereses colectivos. Ahí busquen cuál es cuál es la reclamación que yo tengo que hacer. ¿Dónde está en el 144? ¿Encontraron?
Profe, sería el tercer inciso, dice, Sí, antes de antes. presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o intereses colectivos amenazado o violado. Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudirse ante el juez. Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, situación que deberá sustentarse en la demanda. Listo, gracias. Entonces, mire, en el caso de la protección, entiendan por favor que esto quede claro porque sobre esto vamos a trabajar cuando yo les diga ya presentemos la demanda y presentemos los hechos. Me van a identificar cuál es el requisito de procedibilidad y hacerlo. Esa es una de los, ¿por qué insisto en esto? Porque esto es lo primero que uno tiene que hacer antes de demandar. Es lo primero porque ahí no me van a inadmitir la demanda. En el caso de reclamación por parte en el que yo vaya a demandar la protección de derechos e intereses colectivos, simplemente le estoy diciendo, oiga, señor juez, hago la reclamación, si al cabo de 15 días no me cumple la norma o no hace nada, entonces simplemente yo demando y presento y copio la reclamación o le digo, señor juez, mire, yo hice la reclamación y no me contestaron nada. En el otro caso que hay, en el otro caso en que se da hay otro requisito de procedibilidad, es el de repetición. Si ustedes se acuerdan, el de repetición ya lo vimos y habían unos requisitos que yo les había señalado de lo que dice el Consejo de Estado, pero hay un requisito que siempre se debe cumplir y es el de es como se trata a través del de repetición. Dice, cuando el Estado pretenda recuperar lo pagado por una condena, conciliación u otra forma de terminación del conflicto, se requiere que previamente haya realizado dicho pago. Si ustedes se acuerdan, cuando veíamos repetición, la repetición es cuando sale condenado el Estado, ya con esa sentencia de condena o con esa conciliación se hizo o con ese laudo arbitral. En ese caso, simplemente lo que se hace, si en ese caso lo que se busca es que eso que pagó el Estado y del cual resultó condenado, realmente lo haya pagado para hacer la repetición, porque acuérdense que la repetición lo que trata en última es de recuperar los dineros que por culpa de dolo o culpa grave del funcionario fue condenado el Estado. Entonces entra a recuperar, dice, listo, ¿qué dinero entro yo a recuperar? Vimos que hay un tiempo para cumplir condena, todo eso que vimos en la medio, pero aquí lo que uno tiene que mirar es que es obligatorio. Y aquí yo les mostré una de las últimas sentencias que tiene el Consejo de Estado frente a cuáles los requisitos que se tiene. Dice, además de adjuntar la constancia de pago que efectivamente se haya consignado a favor se haya consignado a favor de la entidad ese pago. O sea, lo que uno tiene que adjuntar a la demanda es la prueba de que efectivamente se hizo el pago. O sea, hubo una erogación por parte del Estado para que esa se vuelva a restablecer. Esa es la que es obligatorio que se haga y se hace al final del pago. O sea, ya se cumple el pago y simplemente se deja la constancia en la demanda. Y por último, ustedes van a encontrar una figurita ahí que se llama arancel judicial. Esto no está como requisito de procedibilidad, pero es un requisito que trae la ley, que trae la doctrina, para efectos de contribuir es una contribución para fiscal que está destinada a sufragar los gastos de funcionamiento y inversión de la Administración de Justicia. Este requisito de arancel judicial, ya les digo dónde está y dónde se cumple. Mire,
esto lo regulaba, hubo un cambio de un pago, de este pago de arancel judicial, se expidió una ley. Esperen que es que estos chicos entran tarde y quieren que... A ver, chicos, ustedes porque... Ay, esperen que dice que una locura. Bueno, mire, ya. Es que están entrando muy tarde, chicas. Esperen. Bueno, miren. Ahí les muestro. Ahí está. No. Esperen. Mire. Esperen que ahora dicen quién. Mire, ahí está. Requisito. Entonces, mire. Ahí ustedes van a encontrar lo que es arancel judicial. En el año 2013 salió una ley, que es la ley 1653 del 2013, y reguló muy bien todo lo que era el arancel judicial. Y dijo, mire, en qué casos hay que pagarlo, qué es el arancel judicial, qué pasa con el arancel judicial en materia de lo contencioso administrativo, y reguló cómo se pagaba, dónde no se pagaba. Y esa ley, que es la ley 1653, si ustedes la van a buscar, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en una sentencia que fue la sentencia C-169 del 2014. Deja el cambio que se introduce a lo que es el pago del arancel, se acaba y sigue vigente. O sea, no es que se haya acabado el pago del arancel, lo que pasa es que se acabó toda la reglamentación y sigue vigente la ley que antes lo traía, que es la ley 1394 del 2010. En esa ley define qué es el arancel judicial. Y ahorita les digo a qué hora se lo cobran a uno. El arancel, dice la ley, que es una contribución para fiscal destinada a sufragar gastos de funcionamiento e inversión de la Administración de Justicia. Es un aporte en dinero que tienen que hacer la gran mayoría de los demandantes para efectos de que se paguen, por ejemplo, con eso copias, traslados. Hoy en día debían ni siquiera cobrarse porque está todo virtual, con notificaciones. Y entonces entonces uno tiene como demandante que aportarlo. ¿Eso quién recauda ese dinero? Ese dinero no es cualquier bobadita. Eso va destinado al Consejo Superior de la Judicatura, a la sala administrativa, es la que maneja todos esos recursos. Y se paga de acuerdo al valor de las pretensiones, teniendo en cuenta la pretensión de mayor cuantía, pero tiene un tope, o sea, se paga hasta 200 salarios mínimos legales mensuales. Las pretensiones que tengan un valor mayor a 200 salarios mínimos. En el 2020, por ejemplo, uno tenía que pagar 175,000 pesos, 175,560 pesos. ¿Cuándo le cobran a uno esta plata y cuándo se da? Mire, uno presenta la demanda y ya hace el trámite, dictan el auto admisorio de la demanda. En ese auto admisorio de la demanda le dicen a uno, admites la demanda, corra ese traslado, pague, señor demandante, si quiere que se siga el proceso, el arancel judicial. Entonces uno en ese momento lo paga. ¿En dónde lo consigna? Lo consigna en una cuenta a favor del juzgado, de la rama judicial, en la caja agraria, en el banco agrario, y lleva la constancia del pago. Pero en la gran mayoría de procesos se da que más o menos la tarifa es un 2% de la base del proceso. O sea,
no es tan alto, pero de todas maneras acuerde que es significativo para efectos de todos los procesos. Hay algunos procesos, por ejemplo, en que no se cobran. Por ejemplo, todo lo que son constitucionales de tutela, de cumplimiento, de protección de derechos, en eso no se cobra, tampoco se cobra en los laborales, tampoco en los de familia, tampoco en los de menores, ni tampoco, por ejemplo, en de carácter penal. Entonces, en esos casos no, ni tampoco a las personas que no tengan recursos y que sean de los CISBEN, niveles CISBEN 1 y CISBEN 2, ni tampoco cuando hay una cuantía inferior del proceso en menos de 200 salarios mínimos, son como 200 millones de pesos. En esos casos no se cobra. Pero esto estaba mucho más especificado en esa ley que declararon inexequible, porque lo manejaron, o sea, la declarada inexequible, entiendo yo, fue porque lo manejaron como si no fuera una tasa. Esto es una tasa, es una contribución para fiscal y fue mal reglamentada esa ley. Pero de todas maneras, eso se cumple, no como condicionante, no desde el momento de la presentación de la demanda, sino se tiene en el grupo, porque una vez admite la demanda, uno tiene que presentar la constancia de pago la constancia de pago del arancel judicial, si no el proceso no sigue. ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí o no? Ya me durmieron todos. Bueno, con eso, se acuerden que uno tiene que mirar apenas. Uno tiene que mirar, antes de presentar la demanda, cuál es el requisito de procedibilidad y cumplirlo. Y si no, se lo van a admitir la demanda. Listo, ya lo cumplí. Ahora viene la demanda. También les dije en la anterior clase que el vehículo adecuado para poner en funcionamiento la administración de justicia es la demanda. O sea, la demanda, con la demanda se ejerce el derecho que tengo yo de intentar acudir a la jurisdicción y en cualquier proceso, y es el vehículo adecuado que tengo que hacer. Pero la demanda también tiene unos requisitos. Entonces, lo que les voy a mostrar, cuáles son los requisitos de la demanda, hay que tenerlos en cuenta. Sobre todo esto vamos a trabajar, todos esos requisitos que deben cumplirse y que los trae muy bien la ley. Entonces, cuando simplemente esto no es de aprender, esto es de leer un poquito, pero sí tienen que cumplirse, porque cuando el juez vaya y revise, puede resultar que me inadmite la demanda por no cumplir los requisitos. Entonces, como son tan juiciosos, en el artículo 162, por favor, chicos, si no están dormidos, me leen por favor el 162, que son los requisitos de la demanda, y yo les digo, en general lo leemos acá, y luego entro a cada uno de los aspectos que hay que mirar. Leamos el 162, chicos. Artículo 162. Contenido de la demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá, primero, la designación de las partes y de sus representantes. Segundo, lo que se pretenda expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado con observancia de lo dispuesto en este mismo código para la acumulación de pretensiones. Tercero, los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones debidamente determinados, clasificados y numerados. Cuarto, los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo, deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación. Quinto, la petición de las pruebas que el demandante pretenda hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder. Sexto, la estimación razonada de la cuantía cuando sea necesaria para determinar la competencia. Séptimo, el lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica. Listo. Ya está ahora ya. Listo, mire.
no sé quién me está entrando acá, pero no, mire. Entonces, mire, lo que uno tiene que leer antes de hacer la demanda es este artículo. O sea, porque ahí están los requisitos mínimos que debe tener la demanda. La primer requisito, y lo que les voy a mostrar es características de cada uno de estos requisitos que hay que tener en cuenta para efectos de hacer la demanda. Dice primero, ¿qué nos dice? Dice, la demanda debe dirigirse a quien sea competente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso cuando me dice, usted debe dirigir la demanda que sea competente? Ahí hay que mirar dos aspectos claros. O sea, una cosa que uno tiene que aprender y tener en cuenta es que primero yo tengo que definir si es de competencia la jurisdicción de lo contencioso. Sí, listo. ¿Quién es el competente? Entonces yo digo, si es de competencia la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Listo, yo miro si es de la jurisdicción de lo contencioso. Acuérdense que hay factores de competencia, hay asuntos que ya los vimos que son de conocimiento de la jurisdicción. Entonces yo digo, listo, esto es de la jurisdicción. Segundo, yo tengo que mirar ante quién lo interpongo. Si es o ante el Consejo de Estado, si es ante el Tribunal Administrativo o si es ante el juez administrativo. Esto de acuerdo a los factores de competencia que vimos y que están, si ustedes se acuerdan, están y lo señalamos en el artículo 157 y 158 del código. Dice determinación de competencias. O sea, una cosa es que sea un asunto del Consejo de Estado, o sea, tengo que mirar primero, es de la jurisdicción, listo, entonces ahora, ¿de quién es? Entonces yo digo, es del Tribunal Administrativo, listo. Entonces ahí tengo que mirar la cuantía y tengo que mirar el territorio, que son los dos factores de competencia que se tienen. Ahí, bueno, ¿qué ocurre si, por ejemplo, se presenta, uno dice, señor juez administrativo, listo, entonces uno la radica. ¿Dónde la radica? Hay una oficina. Hoy en día eso cambió y eso lo vamos a ver diferente con lo que es el decreto 806. Esa radicación cambió. Inclusive hay unos requisitos de rechazo de la demanda, que eso fue discutido y todo eso lo vamos a ver. Pero bueno, uno radica ahí. Entonces, ¿dónde lo radica? De acuerdo a estos factores de competencia al que supuestamente va a conocer el proceso. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, la presento ante la autoridad que no es competente? Yo la presento ante del Tribunal Administrativo y resulta que es de los jueces administrativos. Entonces, el funcionario que la recibe inicialmente, lo primero que mira es si es competente. Si ve que no es competente, la remite mediante un auto al funcionario competente y vuelve y somete el reparto. Supongamos que yo radiqué y dice, señores magistrados, Tribunal Administrativo de Santander. Llegó al tribunal y en el tribunal le hacen el reparto y le llegó a Pedro Pérez, que es un magistrado. El señor magistrado mira si es de su competencia y si no, la devuelve con un auto a los jueces y los jueces hacen un reparto ahí y simplemente la asume el que le correspondió un reparto. No es tan grave, o sea, esto era gravísimo antes que uno se equivocaba porque se lo rechazaban y encima el problema era que hubiera vencido, por ejemplo, haya vencido o haya prescrito el medio de control, ya hubiera dado la caducidad. Hoy no, hoy el término se toma como el que uno inicialmente radicó y se entiende que se presentó la demanda en la oportunidad y es al interior de ello, ya no se rechaza, sino es en el interior donde se arregla ya la competencia. Pero lo que es importante es que la suma el competente. ¿Cómo? Ahí hay que mirar. Entonces viene listo. Entonces yo la presento ante la jurisdicción y ante el juez competente. ¿Qué más? En el escrito de la demanda dice debe designarse las partes y los representantes. Y ahí yo les pongo una cosita
que se llama litis consorcio. Es lo mismo que ustedes vieron o están viendo en materia de litis consorcio en el Código General del Proceso. Mire, en estos procesos las partes por lo general pues son el demandado y el demandante. En ambos casos, excepto por ejemplo en lo que es tutela o lo que es la nulidad o lo que son las acciones constitucionales, que se pueden actuar directamente, pero por regla general en estos procesos tanto el demandante como el demandado tienen que ir representados por abogado titulado. Acuerden que el abogado puede actuar, siempre tienen que hacerlo por abogado, ya ahora les digo la otra. Si la parte tiene la calidad de abogado, puede acudir directamente, pero si tiene capacidad de litigar. O sea, porque yo, por ejemplo, puedo ser abogada y no tengo la capacidad para litigar. Un ejemplo, yo soy empleada pública. El empleado público no puede litigar. Entonces, así sea yo abogada, si soy empleada pública, a nombre propio, yo no puedo entrar a defenderme. Tengo que conseguir un abogado. Lo que sí se puede actuar es a nombre de la entidad a la cual uno está vinculado. Entonces, por ejemplo, yo soy la jurídica, la UIS. Entonces, yo, en principio, frente a mis actuaciones, o que, por ejemplo, que me demanden, yo tengo que conseguir abogado. Pero yo sí puedo ser representante o apoderada de la entidad, o sea, de la UIS. Son reglas que se tienen y que se fijan. Esas partes tienen que estar claramente identificadas en la demanda y tiene que identificarse también el representante legal de la entidad. Uno por lo general, o sea, no solamente es que uno indique quién es el representante legal de la entidad, sino que verifique que ese representante legal de la entidad esté en el ejercicio de funciones. Ya les digo qué es eso. Normalmente, mire, uno demanda a una entidad del Estado. Entonces, por ejemplo, si yo demando al municipio, yo ya sé, y lo sé porque lo conocí, que el representante legal del municipio es el alcalde. Entonces yo voy, dije, municipio de Bucaramanga representada legalmente por el alcalde Juan Carlos Tal. Quien actúa como representante legal de la entidad, si por ejemplo va a demandar una entidad, tiene que demostrar que el representante legal está en ejercicio de sus funciones, o sea, que tiene la capacidad y la actitud suficiente para demandar o contestar la demanda. Y en el caso, pues es un error que si yo lo cometo, por ejemplo, si me equivoco, ese se puede subsanar, o sea, no es tan grave. Cuando el juez admita la demanda, si hay una indebida indesignación de la parte demandada, por ejemplo, eso se puede corregir cuando el juez admite la demanda. Él puede corregir, pero de todas maneras lo bueno es que no sé, es mejor como no entrar a equivocarse tanto. Lo otro, le estoy hablando aquí del litisconsorcio. Puede suceder que tanto la parte demandada como el demandante estén constituidas no por una sola persona, sino por varias. Recuerde que este es un fenómeno procesal que lo regula el Código General del Proceso. Frente a lo contencioso administrativo, eso que ustedes estudiaron y que se ve en litisconsorcio, lo vamos a encontrar en materia de lo contencioso administrativo. Y ahí hay que aclarar que puede darse o el litisconsorcio necesario o el litisconsorcio facultativo. Mire, ¿cuál es el necesario? En el necesario, forzosamente tienen que intervenir con todos los demandados que, o sea, los demandados tienen que intervenir, todos, se tiene que llamar a todos los demandados y hacerlos que se llaman al proceso. ¿Por qué? Mire, porque cuando yo hablo de litisconsorcio necesario,
sea, la sentencia va a afectar a va a afectar a un grupo de personas, no a uno. Entonces, si yo voy a demandar, y ahorita les doy el ejemplo, si voy a demandar, tienen que intervenir todos para que puedan acercarse al proceso, porque frente a todos se va a resolver. Un ejemplo típico de un liticonsorcio necesario en materia de lo contencioso administrativo es cuando yo estoy usando, voy a demandar, por ejemplo, se va a demandar un consorcio. Acuerden que el consorcio o la unión temporal es la unión de varias empresas que aunan esfuerzos para suscribir un contrato y ejecutar el contrato. Y resulta que yo voy a demandar un incumplimiento de ese contrato y los demandados es un consorcio. Yo tengo que llamar a todos los del consorcio porque frente a todos se va a resolver el proceso. Entonces, en el proceso obligatoriamente deben demandarse a todos los que hicieron parte del consorcio. Eso es lo que hay que tener en cuenta. No aplica para los demandantes, porque los demandantes pueden hacerlo o unirse para demandar. Puede ser, por ejemplo, que a través de una misma falla del servicio se hubiera ocasionado daños a varias personas. Pueden demandar cada uno perfectamente, pero pueden unirse para demandar en conjunto, hacer las reclamaciones eh, eh, a reclamaciones en forma conjunta o en forma individual. O sea, ahí no hay obligación, excepto cuando se trata del medio de control de protección de intereses de grupos. ¿Se acuerdan que tiene que haber mínimo un grupo de 20 personas para arrancar con la demanda? De resto, pues no se tiene. Y el facultativo también en este caso puede darse o no porque es el mismo caso de la pluralidad de demandantes que no es necesario, o sea, no es obligatorio. ¿Qué más tiene? La otra. También, chicos, también queda claro. Chicos. Sí, profe. Mire, vamos a tratar de manejar una demanda, traten de ubicar si quieren con tiempo, hacemos porque la segunda nota va a ser trabajo en grupo y acá, en clase. Aquí, mientras estemos acá, traten de identificar con cuál medio de control se quieren trabajar y me van diciendo, por favor. Puede ser en la otra clase. Identifiquemos y yo después les digo cómo montamos los hechos, o yo les monto los hechos y todo lo que vamos a trabajar en esta primera parte. ¿Listo? Identifiquen por ahora lo que es el medio de control con el que quieran trabajar. Acuerden que hay diferentes tipos de, por ejemplo, pretensiones en nulidad y restablecimiento del derecho. Hay muchas en controversias contractuales. Sí, ¿qué más? Entonces pueden identificar cualquiera de esas. Bueno, la otra. Me dice la ley, dice... tercero, dice, bueno, los hechos y fundamentos ya lo miro ahorita, más adelante, pero mire, ay, por favor, miremos un poquito lo que es la vigencia de los medios de control, lo que es la caducidad un poquito ahí, para luego entramos a los hechos y luego miramos el resto. Acuerden que la ley fija un término, y eso está del que ya hemos leído mucho, es en el artículo 164. Si ustedes ven en el 164, el título dice oportunidad para presentar la demanda y nos dice cuáles son las demandas que pueden presentarse en cualquier tiempo porque no hay una caducidad y cuáles, y nos hace una relación bien extensa de qué términos se tienen que presentar aquellas que sí están sometidas a caducidad. Acuerden que la caducidad, a ver, ¿por qué se mira la caducidad y cuál es la importancia? A ver, porque
estamos hablando de las actuaciones del Estado y tiene que haber tiene que dársele una estabilidad a las situaciones jurídicas que tenga el Estado. O sea, no es que se deje indefinidamente abierta la posibilidad de debatir, por ejemplo, una actuación del Estado. Tiene que darse un tiempo, tiene que dárseles tiempo, pero que no sea indefinido. Entonces, por eso se dice que yo tengo un tiempo para entrar a debatir o a que se haga control de las actuaciones del Estado. No es indefinido. Y eso toca con el fenómeno procesal de la caducidad. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la caducidad? La doctrina dice que la caducidad simplemente es el fenómeno procesal a través del cual el titular del derecho pierde la posibilidad o la oportunidad que la ley le da para reclamar ante la Administración de Justicia. Si yo voy a reclamar y lo hago por fuera de los términos que me da la ley, ¿qué va a hacer el juez? El juez me tiene obligatoriamente que rechazar la demanda porque yo ya perdí la oportunidad de pedirle un control a la rama judicial sobre la actuación del Estado y perdí la oportunidad para reclamar ante la Administración de Justicia. ¿Qué ocurre? Es de rechazo. Vamos a ver cuando entremos a estudiar ya la demanda, que es una de las 3 causales de rechazo fulminante de la demanda. O sea, ¿y qué ocurre? Si, por ejemplo, se sigue el proceso y habiendo estado caducada en medio de control, ese proceso es inhibitorio, no se puede, o sea, se profiere sentencia, pero es totalmente anulable. Entonces, hay que tener en cuenta que yo tengo la obligación de presentar la demanda dentro de los términos. ¿Por qué razón? Porque acuérdese que se debe garantizar la seguridad jurídica, que lo que busca es que esa incertidumbre que se pueda presentar frente a la actuación del Estado se acabe, o sea, que queden firme y evita que indefinidamente se pueda entrar a decir, a ver, esa situación puede demandarse, entonces, indefinidamente, y eso le da, crea una incertidumbre muy grande frente a las actuaciones del Estado. Ahí yo le tengo marcado 2 supuestos de cuando hablo de la vigencia y él dice, una cosa es mirar el transcurso del tiempo y otra cosa es el no ejercicio del medio de control. Simplemente es eso que les estoy diciendo, que pasa un tiempo que me da la ley, si yo no ejerzo no ejerzo la posibilidad de controlar esa actuación del Estado, pues yo ya perdí la posibilidad porque en aras de la seguridad jurídica de las actuaciones del Estado es que me dan ese tiempo que tiene. Y si yo dejo pasar el tiempo, yo ya no puedo tener la posibilidad de debatir esa actuación del Estado. De vigencia del medio de control les voy a mostrar qué momentos se tiene para mirar la caducidad, o sea, en qué momento se mira si está caducada el medio de control. Les voy a mostrar cómo se computa la caducidad, cómo se suspende y cuál es la caducidad en los diferentes medios de control, que es esa que vamos a mirar. Listo, alcanzamos a ver es esto. Mire, en qué momento el juez vigila si se presentó una demanda por fuera de los términos. Primero, yo presento la demanda y hoy en día pues se manda por vía judicial, se presenta. La demanda, o sea, es obligatorio que yo mire este artículo 164 y diga, mire, yo quiero demandar, por ejemplo, la nulidad de un nombramiento, pero es que además de demandar la nulidad del nombramiento, yo quiero que la persona, y lo que pide la persona es que la restablezcan a su cargo. Y me dice la ley, usted tiene que hacerlo dentro de los 4 meses, contado a partir de la que la declaran insubsistente.
pues señores, es dentro de esos 4 meses. Si yo lo hago después, pues ya el juez no me va a conocer el proceso. Entonces, listo, yo momento revisa la caducidad del medio de control del juez. Hay básicamente hay 4 momentos que podemos destacar para que ustedes tengan en cuenta. Primero, cuando yo radico la demanda y se hace el reparto, le llega al juez o al tribunal, al magistrado, ¿qué tiene que hacer él? Verificar si cumple estos que estamos viendo, estos requisitos del 162 y revisa si el medio de control ha caducado o no, o sea, tiene caducidad con el artículo 164. Entonces, en el momento que decide si admite la demanda o no la admite, él mira y verifica si el medio de control ha caducado. Si está caducado el medio de control y pese a eso yo presenté la demanda, es rechazo de plano de la demanda. O sea, rechaza de plano y no hay recurso y ahí yo no tengo nada más que hacer. O sea, en el momento de la admisión de la demanda, me la puede rechazar de plano. ¿Sí? Ese es un primer momento. Segundo momento, puede ocurrir que el juez, cuando admitió la demanda, no se dio cuenta, o sea, contó mal el término o lo que fuera, y no detectó la caducidad del medio de control. Entonces, el demandado, cuando al demandado le notifiquen la demanda, acuérdense que él cuando contesta la demanda tiene unos medios de defensa que son las excepciones. Entonces, primero, le notifican el auto admisorio de la demanda. Él puede impugnar el auto admisorio de la demanda con un recurso y cuando lo notifican le dice, a ver, señor juez, usted aceptó una demanda que tiene una caducidad, entonces por favor revoque el auto que admitió la demanda. Ese puede ser otra medida. Y la otra, la que yo les digo, que el señor juez la admitió y puede proponer como excepción una excepción previa, es esta, en la contestación de la demanda, y esa excepción hoy en día se deciden antes de la audiencia inicial. Entonces, si por ejemplo, acuerda que la excepción es la defensa que tiene el demandado, y él puede proponer excepción previa, y en esa excepción previa que hoy en día se deben subsanar antes de la audiencia inicial, o sea, ahí se subsana. Si solamente, por ejemplo, se detectó en la sentencia, qué pena, señores, esa sentencia es inhibitoria porque el juez no puede pronunciarse sobre un asunto por un asunto ausencia de uno de los requisitos más importantes de procedibilidad de los procesos. Pero de todas maneras, miren, vamos a encontrar cómo el juez tiene muchos momentos en los cuales mira la legalidad del proceso. O sea, él en cada etapa puede revisar si, por ejemplo, ocurrió una situación que genere nulidad, entonces la puede subsanar y puede decir, no esperemos hasta la sentencia, sino acabar este proceso, porque no pudo, o sea, no debió entrar a conocer el proceso, ni práctica de prueba, ni nada, porque hay caducidad. O sea, la caducidad me cierra toda posibilidad de acudir a la vía judicial. ¿Quedó claro, chicos? Luego les voy a mostrar lo que es el cómputo, esto que les estoy diciendo, cómputo de caducidad, la suspensión de la caducidad y la caducidad de los diferentes medios de control. ¿Listo? Chicos, por favor, se despiertan y me van diciendo cuál es el medio de control que quieren y específicamente cuál es la pretensión que quieren para poder empezar a trabajar ya con la otra nota. ¿Listo? ¿Quiere la miramos el jueves para que la tengan lista? Entonces, ¿tienen grupo? Hagámoslo en los mismos grupos. ¿Listo, chicos? ¿Sí, señora? ¿No, señora? ¿Nada? Sí, profe. Listo, profe. Bueno, chao. Profe, usted nos había dicho que faltábamos por lista para avisarle Ay, sí, por de la favor, fecha. sí.
¿Quiénes? ¿Quiénes llegaron? Yo entré un poco, espere. Espere, me dicen dónde, si están o no, yo les paso a quién les puse falla. Le puse falla. Le voy a decir a quién le puse falla. María Paula Arenas está no. Andrés David Caicedo. Sí, señora profe, presente. Juliet Eliana Córdoba. Esteban Galán. Hoy lo vi. Esteban me durmió. Yo que lo veo. Jennifer Caterín Gómez. Juan Camilo Gualdrón. Profe, Y Juan Camilo ya. Edwin Camilo Jerez. María Fernanda Murillo. Edi Catalina Rodríguez. Liz de Natalia Rojas. Presente, profe. Cristian Danilo Santos. Juan David Serrano. María Paula Suárez. Presente, profe. Jair Johan Tapias. María Fernanda Tello. Y Magnus Steve Velázquez. ¿No? Profe, creo que no. Listo. No sé qué me faltó. Daniel Núñez, profe. No, que tienen una voz de dormir ustedes. Ya, se la ha quitado. Chicos, chao. Madruguemos, por favor. Y búsqueme en eso y vamos trabajando en eso, por favor. No es que me hagan la demanda ni me hagan hecho, eso no se trata. Pero por lo menos ubiquen en qué medio de control se creen manejar mejor para poder luego trabajar. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, profe. Chao, un abracito, chao. Hasta luego. Chao. Profe, de casualidad, ¿me anotó en la Ya. lista? Tapias, ¿no es? No, Pavón. Yers. No, yo ya le he quitado la falla. Bueno, gracias, profe. Chao, un abracito. Chao.